Bienvenidos nuevamente a Historias Asombrosas. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la entrega de la familia Guzmán Loera. ¿Cómo se organizó esta increíble hazaña? Y todos los detalles a continuación. ¡Acompáñenme! El 12 de mayo del 2025, bajo un cielo brutalmente despejado, con el sol rebotando como cuchillo sobre el asfalto. El viernes parecía otro más en la frontera de San Isidro, hasta que no lo fue. Eran las 12:07 del mediodía cuando una caravana de vehículos blindados de lujo, negros, pulidos, impenetrables, comenzó a acercarse lentamente al punto de control entre Tijuana y San Diego. Al principio, los agentes fronterizos pensaron que se trataba de empresarios o algún político en visita privada, pero algo no encajaba. Las miradas no eran altivas, sino nerviosas, los rostros pálidos y tensos, y en los ojos una mezcla de derrota y urgencia. Cuando se abrieron las puertas, el silencio fue absoluto. Descendieron uno por uno 17 integrantes de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Hijos, cuñadas, sobrinos. No venían como visitantes, venían como fugitivos, como herederos de un trono hecho de sangre, ahora implorando protección de aquello que ayudaron a construir. La escena fue tan surrealista como simbólica. Los descendientes del narcotraficante más infame de México entregándose voluntariamente ante el equipo de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. Una rendición sin disparos, sin sirenas, pero cargada de historia. ¿Qué secretos traen consigo y qué significa este acto para el futuro del Imperio Guzmán? No eran cualquier grupo. Al descender de las camionetas blindadas, el calor del desierto californiano no era lo único que quemaba. Ardía también el peso de los apellidos. Encabezaba la caravana Griselda López Pérez, la exesposa de El Chapo, envuelta en un abrigo de diseñador a pesar de los 32 grados. Detrás, Rosa Isela Guzmán, hija mayor. Isela Guzmán, la sobrina que manejó durante años negocios inmobiliarios en Sinaloa y Jalisco. Y al final, con mirada firme y gestos contenidos, un joven con gorra oscura, jeans y tenis Balenciaga. Se presume que es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, uno de los herederos naturales del cártel. Las maletas, al menos 12, eran Louis Vuitton, Chanel y Rimowa, repletas no de ropa o armas, sino de fotografías, documentos, relojes de colección y objetos personales. Recuerdos de una vida que parecía intocable. Aunque huían, el lujo viajaba con ellos. Una contradicción brutal. Los símbolos del poder que los hizo caer ahora eran lo único que querían salvar. En los pasaportes diplomáticos falsos hallados por los agentes migratorios aparecían sellos de Dubái, Moscú, Quito y Caracas, pero todos sabían que el último destino no era una ciudad, sino un refugio, una salida, un trato. ¿Hasta qué punto estos rostros dorados conocen los secretos del narcoestado y qué precio están dispuestos a pagar por un nuevo comienzo? Mientras los reflectores apuntaban al puente de San Isidro, en la sombra se tejía la verdadera operación. Omar García Harfuch no solo sabía lo que venía, lo había orquestado. Desde semanas antes, en una sala blindada del piso 17 del búnker de la SSPC en Paseo de la Reforma, se habían realizado reuniones secretas con agentes del FBI y de la DEA. Bajo máxima confidencialidad, se diseñó una estrategia quirúrgica. 0 balas, 0 muertos, pero un golpe letal al corazón simbólico del Imperio Guzmán. El 8 de mayo, Harfuch recibió la llamada clave desde Langley, Virginia. Ahí se confirmó la ubicación y el momento exacto de la entrega. La instrucción era clara: facilitar el paso sin escándalo, pero registrar cada movimiento. Lo que parecía una simple rendición familiar era, en realidad, la pieza maestra de una operación binacional: desmontar el mito del Chapo desde adentro. Los detalles logísticos fueron tan precisos como fríos. 3 helicópteros Black Hawk en reserva en el centro de California, 2 equipos de intervención rápida de la DEA listos en Otay Mesa, y en la retaguardia un dispositivo digital de rastreo colocado en los vehículos. Este permitió acceder a sus rutas, contactos y hábitos de desplazamiento durante los últimos 3 meses. Harfuch no apareció en cámaras, no dio declaraciones, pero su huella estaba en cada decisión. Su objetivo no era el show. Era quebrar el alma del cártel sin disparar una sola bala.
¿Puede un golpe sin sangre desmantelar lo que décadas de violencia no lograron derribar? La huida no comenzó en San Isidro. Comenzó en las entrañas blindadas de Jesús María, el bastión que vio nacer al Chapo y que hasta hace poco era considerado territorio inviolable. Allí, entre murallas electrificadas, cámaras térmicas y túneles secretos, la familia Guzmán tomó la decisión más radical de su historia: abandonar su propio imperio. A las 3:12 de la madrugada del 6 de mayo, bajo una luna rojiza y un silencio casi espectral, salieron en 3 camionetas blindadas Suburban 2023. Cada vehículo llevaba blindaje nivel 6, placas clonadas de empresas agrícolas del norte de Sinaloa y rutas preprogramadas para evitar retenes. Cruzaron sin detenerse por Badiraguato, pasaron por Guamúchil y evitaron Culiacán por completo, desviándose hacia un hangar privado en Navolato. Allí, en una pista clandestina, la misma donde alguna vez despegaban avionetas cargadas de cocaína, abordaron un jet Gulfstream 200 con destino a Tijuana, algo como 1.500 kilómetros. El plan era rápido, sin margen para errores, desde la fortaleza hasta la frontera, en menos de 9 horas. Pero en San Isidro el riesgo seguía latente. Agentes de la DEA, marinos mexicanos y 2 tiradores de élite del Grupo Especial de Intervención aguardaban en posiciones estratégicas. El temor no era a un ataque oficial, sino a una traición desde dentro. Células de los chapitos que aún operan con autonomía podían emboscarlos en cualquier momento. Y es que para algunos la fuga era una traición imperdonable. El momento más crítico llegó a las 12:30 de la tarde, cuando una camioneta negra sin placas intentó acercarse velozmente a la caravana. Bastaron 2 gestos de mano de los escoltas para activar el protocolo: cierre total del perímetro, apuntes láser sobre parabrisas, despliegue de barreras móviles. No hubo disparos, pero el mensaje fue claro: nadie entra, nadie sale. Ese día, en silencio y bajo máxima tensión, se cerró un ciclo. Los Guzmán dejaban su tierra por última vez, y lo hacían sabiendo que el siguiente paso no dependía de ellos, sino del pacto que otros ya estaban negociando en su nombre. ¿Hasta dónde puede llegar una fuga cuando lo que está en juego no es la libertad, sino el perdón histórico? Mientras la caravana Guzmán Loera cruzaba la frontera y los flashes mediáticos apuntaban a San Isidro, en una sala sellada del edificio Hoover del FBI en Washington, D.C., se firmaba uno de los acuerdos más explosivos de la historia reciente del combate al narcotráfico. El pacto de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Un pacto que no surgió de la buena voluntad, sino del miedo. Miedo a la extradición, miedo a la traición interna y, sobre todo, miedo a morir en una celda sin rostro ni nombre. Según fuentes consultadas por la agencia, Ovidio, preso en una cárcel federal de Illinois desde su entrega en enero de 2024, había iniciado conversaciones con fiscales del Departamento de Justicia 6 meses antes. Lo hizo a través de su defensa legal, pero con una condición innegociable: la protección integral de su núcleo familiar, incluidos hermanos, tías, primos y socios no identificados. No era una confesión común, era una negociación estructurada, cronometrada y redactada al milímetro. A cambio de convertirse en testigo colaborador, Ovidio ofreció el mapa completo de las operaciones más delicadas del cártel de Sinaloa y del CJANG. Rutas de traslado de fentanilo a través del puerto de Manzanillo, nombres de oficiales corruptos dentro de la Guardia Nacional, esquemas de lavado mediante constructoras en Cancún y, lo más delicado, una lista negra de políticos activos que recibieron sobornos directos en los últimos 5 años. Algunos de ellos hoy son candidatos presidenciales. El acuerdo incluía cláusulas impactantes. 1. Reubicación bajo el Programa Federal de Protección a Testigos, USEC, para al menos 31 personas. 2. Nuevas identidades y ciudadanía estadounidense para los familiares directos. 3. Impunidad parcial para delitos cometidos antes de 2021, siempre y cuando no involucraran homicidios o actos de terrorismo. Un escándalo silencioso, pero con efectos sísmicos en ambos lados de la frontera.
El propio Omar García Harfuch, aunque no participó directamente en las reuniones de Washington, fue informado paso a paso por los enlaces de inteligencia. Sabía que este pacto era la única vía para desmantelar las estructuras de poder que sobrevivieron incluso a la caída del Chapo. Harfuch lo definió en privado como el ajedrez final, una jugada fría, arriesgada pero estratégica para romper décadas de lealtades compradas. Pero no todos estaban de acuerdo. Dentro del ala más dura del FBI hubo resistencia. «Estamos legalizando a criminales de alto perfil», dijo un agente bajo anonimato. En México, fiscales federales se mostraron indignados por la posibilidad de ver a Ovidio convertido en ciudadano estadounidense protegido, mientras miles de víctimas de la guerra contra el narco siguen sin justicia. Sin embargo, el Departamento de Estado avaló el acuerdo bajo una premisa brutal. Mejor un criminal hablando desde Virginia que 100 sicarios operando desde Culiacán. La reacción dentro del cártel no se hizo esperar. Apenas se filtró el rumor del trato, varios operadores medios desaparecieron rumbo a Guatemala, El Salvador y Colombia. Se activaron limpiezas internas en células de Tijuana, Nogales y Guadalajara. El pacto no solo desató el pánico, reconfiguró completamente el mapa del crimen organizado. En el fondo, lo que se tejía no era solo un acuerdo judicial, era un nuevo orden, en el que la rendición se vuelve salvación y la verdad, moneda de cambio. ¿Puede la justicia construirse sobre pactos con los propios arquitectos del horror? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad para desmantelar un imperio sin derramar otra gota de sangre? Mientras la familia Guzmán cruzaba el umbral hacia la protección estadounidense, en Sinaloa la tierra ardía. Jesús María, Badiraguato, Culiacán, todos los bastiones históricos del cártel, estaban envueltos en una tormenta de fuego, traición y venganza. Lo que comenzó como una fractura interna silenciosa entre facciones se convirtió en cuestión de semanas en una guerra total por el control del legado criminal del Chapo. La ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación, otrora socio, ahora enemigo declarado, marcó el inicio. Envíos fallidos, decomisos en Manzanillo, asesinatos selectivos en Mazatlán y los mochis desataron una reacción en cadena. Los chapitos culparon a sus viejos aliados y los viejos aliados a los Guzmán. En medio, cientos de sicarios sin lealtades claras, con armas estadounidenses y órdenes difusas. En solo 3 meses, más de 200 asesinatos violentos se registraron en la región. Hombres ejecutados en plena vía pública, mujeres levantadas, cuerpos colgados en puentes con mensajes crípticos. La traición se paga con sangre. En Chua, una emboscada con drones explosivos cobró la vida de 6 elementos de la Guardia Nacional. En Guasave, un convoy de los ninis fue atacado por un grupo escindido ahora aliado del CIJONG. El mensaje era claro. La guerra ya no era contra el Estado, sino entre ellos mismos. Y mientras las calles se llenaban de casquillos y el miedo se volvía rutina, el cerco se cerraba sobre Jesús María, el enclave simbólico de los Guzmán. Rodeados por células disidentes, sin recursos ni rutas seguras, la familia comprendió que el tiempo del poder había terminado. El crimen organizado como modelo comenzaba a colapsar desde dentro. Lo que no logró la Marina, lo estaban logrando las traiciones. Los servicios de inteligencia federales, en coordinación con la DEA, documentaron al menos 17 traiciones internas en los últimos 90 días. Jefes de plaza que abandonaron sus territorios y negociaron impunidad a cambio de coordenadas, laboratorios o cargamentos. Ya no se peleaban por el dinero, se peleaban por sobrevivir. Este contexto fue clave para precipitar la rendición. La familia no escapó solo por estrategia, escapó porque quedarse era morir a manos de los suyos. Un imperio criminal se derrumba no cuando lo destruye el Estado, sino cuando ya no hay nadie dispuesto a morir por él. ¿Es este el fin de la dinastía Guzmán? ¿O apenas el inicio de su mutación bajo otras máscaras en otras ciudades con nuevos nombres? ¿Y quién recogerá los escombros de un Sinaloa que ya no sabe a quién le pertenece? Mientras los titulares del mundo explotaban con la noticia de la rendición de la familia Guzmán,
Omar García Harfuch no ofrecía conferencias, ni posaba para las cámaras. No lo necesitaba. Su estrategia era otra, silenciosa, quirúrgica y sobre todo eficaz. Desde el inicio supo que enfrentaba un momento histórico. No se trataba de capturar cuerpos, sino de desmantelar estructuras, y eso se hace en las sombras. Instalado en un cuarto de situación en la torre de control del Centro Nacional de Inteligencia, NBB, en Ejército Nacional, CDM Ace Harfuch siguió cada movimiento de la caravana, desde Jesús María hasta San Isidro. Coordinó con oficiales de enlace del FBI y de la DEA, pero también mantuvo contacto directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había dado luz verde a la operación con una condición irrenunciable, sin derramamiento de sangre, sin ruido innecesario, sin convertir la justicia en espectáculo. Y así fue, ni un disparo, ni un tuit oficial. Mientras las redes se inundaban de rumores y teorías, el gobierno federal guardaba silencio absoluto. Un silencio que no era debilidad, era cálculo. Porque en un país donde la verdad suele estrellarse contra los gritos, el silencio se convierte en herramienta de poder. Harfuch lo sabía, por eso evitó filtraciones, blindó los informes y limitó la circulación de nombres, incluso dentro del gabinete de seguridad. Su equipo operaba como una célula autónoma. 5 agentes de inteligencia, 3 operadores cibernéticos y un enlace diplomático con la embajada estadounidense, todos bajo estricta confidencialidad. El objetivo no era mostrar fuerza, era doblegar al enemigo desde adentro. Usar el miedo, la división y la presión jurídica como armas de desmantelamiento. Una guerra fría en pleno Sinaloa. En palabras confidenciales filtradas por un asesor cercano, Harfuch resumió su táctica en una frase seca, sin heroísmo. Omar García Harfuch: el narco no se mata con balas, se le mata con datos y con acuerdos a tiempo. Esta nueva doctrina de seguridad marca un giro radical. Frente al espectáculo militarizado de sexenios pasados, Harfuch propone una estrategia basada en la precisión, el sigilo y la coordinación internacional. Lo que antes se resolvía con operativos televisados, ahora se decide en reuniones selladas por el silencio. ¿Puede una nación ganar una guerra sin mostrar sus armas? ¿Y qué pasará cuando los enemigos empiecen a hablar y los aliados empiecen a temblar? En la superficie nada se firmó, nada se anunció, nadie aplaudió, pero en los pasillos diplomáticos entre la Ciudad de México y Washington, D.C., se ejecutó una de las coreografías más precisas de los últimos años, una danza silenciosa entre dos gobiernos que sin declararlo compartieron el mismo objetivo: desmantelar desde adentro el legado del cártel de Sinaloa. Mientras la familia Guzmán cruzaba el puente internacional de San Isidro, una delegación especial del Departamento de Justicia estadounidense ya los esperaba con órdenes selladas, traslados asignados y rutas preaprobadas por el Programa de Protección a Testigos. Del otro lado, en Palacio Nacional, la orden fue clara: no intervenir, no declarar, no provocar. Cada paso fue cronometrado. México permitió la salida. Estados Unidos ejecutó el proceso judicial. Ambos compartieron la información crítica sin firmas ni flashes, solo resultados. La nueva fase de cooperación no necesita tratados, necesita inteligencia compartida y silencio cómplice, porque el verdadero poder no se grita, se negocia en voz baja. ¿Estamos ante una alianza coyuntural o el nacimiento de una estrategia binacional duradera? ¿Y qué otras verdades podrían revelarse si esta danza continúa? Desde que la puerta del avión se cerró en Andrews, la familia Guzmán inició una existencia de reinvención forzada bajo protección federal en Estados Unidos, con nuevas identidades y vidas discretas en distintos puntos del país, lejos del vasto imperio que una vez controlaron. Algunos se resisten al cambio, aferrándose al pasado; otros, como Jesús Alfredo, parecen adaptarse, aunque la reinserción nunca borra del todo las sombras de lo que fueron. Mientras tanto, la entrega de la familia, en particular el testimonio de Ovidio Guzmán desde su celda, ha detonado el colapso del cártel de Sinaloa. La información revelada ha permitido desmantelar operaciones, congelar cuentas y detener a operadores clave, erosionando la estructura desde dentro. Sin embargo, este quiebre no augura un futuro pacífico.
La fragmentación del cártel está dando paso a grupos emergentes, más violentos y sin los viejos códigos. El fin de esta era se perfila como un proceso cruento. Este momento, marcado también por enfoques más estratégicos contra el crimen, como el atribuido a Omar García Harfuch, plantea una encrucijada para México. La caída del cártel de Sinaloa ofrece una oportunidad histórica, pero el verdadero desafío es si la sociedad y el Estado están listos para construir un futuro distinto, basado en la justicia y no en el miedo. La rendición en San Isidro simboliza el fin de una dinastía, pero también abre la pregunta: ¿es posible una verdadera transformación cuando el eco del poder y la violencia aún resuena? La oportunidad existe, pero requiere una decisión colectiva para romper el ciclo. Y de esta manera hemos terminado de contarles la actualidad del cartel de Sinaloa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el fin? ¿O solamente se desarmó hasta encontrar un nuevo líder? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y muchas gracias por estar. Hasta la próxima historia asombrosa.